Saludos a todos, yo soy el padre Enrique López, soy vocal de la provincia de Paraguay y hoy ese fue oficialmente el primer día de nuestra séptima asamblea de la Conferencia de América Latina y el Caribe. Y lo que hemos trabajado hoy como primer día tuvimos la celebración de la Eucaristía al inicio de la mañana. Luego cuando empezamos los trabajos, hubo un discurso del Padre General que fue muy interesante, muy motivador, nos animó a seguir haciendo este trabajo en el proceso de reestructuración y reconfiguración de las unidades de América Latina y el Caribe. Y hubo varias preguntas que el Padre General respondió de manera muy clara también, indicando que realmente esta era la primera asamblea presencial de una conferencia después de la pandemia o en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Entonces nos animó a este tipo de encuentro. Después de las palabras del Padre General, el Padre Marcelo Araújo, coordinador de la conferencia, dio la apertura oficial a la asamblea y empezamos a tratar los temas. A mí me tocó presentar el tema del plan apostólico. Hay un texto escrito, el plan apostólico es un texto largo, este es un texto bien fundamentado teológicamente, pero también ofrece pistas para identificar y saber discernir nuestras prioridades. De hecho, el plan apostólico ya había sido estudiado en la Asamblea de México, fue aprobado en el año 2019, el gobierno general ya lo aprobó, pero a pesar de eso, de hecho, aunque varias provincias lo han trabajado, estudiado, discutido y de alguna manera interiorizado, hay otras provincias que no lo han hecho, han recibido el material, pero no han llegado a estudiarlo en profundidad. Entonces ahora, con esta explicación, se volvió a motivar a los cohermanos a tomar conciencia de la importancia del plan apostólico como una referencia básica para todo el proceso de reconfiguración y para la organización de las nuevas provincias. Y el plan apostólico tiene, si quieren, la novedad que tiene es que apunta a aquello que las constituciones y estatutos lo habían señalado ya con mucha claridad muchos años atrás, porque la primera pregunta es siempre ¿a quiénes somos enviados? ¿No? ¿A quiénes somos enviados? ¿Quiénes son nuestros interlocutores, destinatarios, colaboradores, etcétera? Entonces esto es muy importante y el plan apostólico identifica a grupos, eso lo encuentran en el texto, que recomiendo que lo lean y lo estudien bien. Se encuentran ahí rostros concretos de personas humanas, grupos humanos, colectivos humanos, sociales, a quienes somos enviados, como los más abandonados y los pobres. Luego también la segunda pregunta era, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Qué mensaje transmitimos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la actitud con que nos acercamos a nuestros interlocutores y destinatarios? Y esto es importante, la escucha, el diálogo, la apertura y el transmitir esperanza, benignidad pastoral, misericordia, compasión, el anuncio del reino de Dios, etc. Pero también hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, las metas en el camino de la evangelización. Existen unas metas más largas, evidentemente que la construcción del reino de Dios, que nosotros no lo veremos en nuestra vida mortal aquí, nosotros, pero hay otras cosas que sí se puede planificar dentro de un determinado plazo, con plazos medianos y más cortos. Después era importante también hablar cómo lo haremos, con qué recursos humanos, recursos materiales, recursos de estructuras físicas, con qué medios, con qué metodología llevaremos este mensaje a nuestros destinatarios e interlocutores. Y el último punto era ¿desde dónde? ¿Desde qué estructuras? ¿Desde qué instituciones? ¿Desde qué sistemas? Por ejemplo, desde parroquias o desde la predicación de misiones populares o desde santuarios o desde los medios de comunicación. Pero eso era como
un momento después. Primero las personas, y eso es la clave del plan apostólico, es primero las personas. Nosotros somos enviados a personas concretas, entonces primero las personas, y a partir de eso el resto del cómo y eso. De modo que las provincias, cuando establezcan sus prioridades, utilicen el plan apostólico como referencia para establecer sus propios planes según la realidad local. Después de todo eso se trabajó en grupos, se habló de los desafíos, pero lo importante no es que se tomaron decisiones, lo importante era animar y motivar a todas las provincias a seguir estudiando y profundizando en la comprensión del plan apostólico y de asimilarlo, interiorizarlo para llevarlo a la práctica. Después de la comida, se trabajó en grupos, hubo plenario, y después de la comida el equipo de la comisión canónica presentó algunos criterios para la elaboración de los estatutos de las nuevas provincias. Nos ofrecieron unos criterios muy concretos, pero también abrieron diálogo en grupo en donde buscaron que las personas pudieran señalar dificultades posibles que habría que tener en cuenta a la hora de escribir los estatutos. Y lo que nos decían es que hay un esquema básico, pero hay que tener mucho cuidado con el lenguaje jurídico. O sea, debe ser corto, debe ser preciso, y no pretender poner todo, porque los estatutos no son reglas, no son un directorio, sino que son el marco legislativo que va a abrir pistas para el funcionamiento de las nuevas provincias. Y eso lo hemos trabajado hasta el final de la tarde. Después de eso ya concluimos con una merienda y la oración de vísperas y la cena. Ese fue el trabajo de este primer día. Si ustedes me dicen, ¿qué conclusión hemos sacado? Yo pienso que la conclusión, dos temas importantes. Primero, el plan apostólico es un tema muy importante. Si tú como redentorista todavía no lo has leído, te invito a que lo leas, que te acerques a ese texto y luego evalúas. Vas a ver, el texto es largo, hay muchas repeticiones, hay enredos en las redacciones, hay limitaciones humanas, pero el contenido es muy bueno y es fundamental. Y luego también con respecto a la elaboración de los estatutos, eso es más trabajo de las comisiones de estatutos en las nuevas provincias para ir preparando los textos que eventualmente serían aprobados o no por las unidades actuales. Así que empezamos muy bien el trabajo, hay un ambiente muy bueno, mucha colaboración. Sentimos la falta, la ausencia de los redentoristas de Haití que no pudieron estar presentes, así como también los redentoristas de Argentina, de la provincia de Buenos Aires y la viceprovincia de Resistencia, que no pudieron venir por las restricciones causadas por las exigencias de la pandemia. Y están laicos redentoristas que son miembros muy activos en la participación en la asamblea, y los tenemos como miembros de la familia y muy corresponsables con la misión de la congregación. Muchas gracias.